hay consenso general sobre qué estudios previos hay que realizarle a una persona que va a iniciar con un entrenamiento deportivo. Sí existen pautas internacionales y nacionales que los deportólogos utilizan a la hora de darle el apto físico a los deportistas. En base a estas, el chequeo médico previo va a depender de qué tipo de entrenamiento se quiera llevar a cabo, pudiendo ser recreativo o competitivo, y de la edad del deportista, dividiéndose en los rangos de menor o mayor de 35 años. Los menores de 35 años generalmente se dice que se mueren de otras causas distintas que los mayores de 35. Los menores de 35 años lo que uno tiene que estudiar básicamente es enfermedades congénitas como miocardiopatías hipertróficas, algunas arritmias como QT largo, síndrome de Wolff-Parkinson-White y otras con nombres raros así que uno tiene que descartar cuando hace el examen médico a un deportista. Y los mayores de 35 años, el 80%, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria, los infartos, todo ese tipo de cosas. Entonces nos tenemos que abocar más que nada a estudiar y descartar ese tipo de patología. Si es un individuo que va a hacer un ciclismo recreativo, caminatas, trote, que no va a ir a una maratón de 42 kilómetros, que tiene mayores de 35 años, inicialmente se le hace un examen físico con un interrogatorio muy exhaustivo, yendo a buscar ciertas cosas en particular sobre antecedentes de muerte súbita en la familia, que sean muerte súbita menores de 50 años, o de antecedentes de alguna enfermedad adquirida, ¿no es cierto?, durante la vida de este sujeto, que sean importantes a la hora de evaluar y hacer actividad física. Entonces ahí se le puede agregar, depende de si el médico lo considera, un ecocardiograma, una ergometría, estamos de esfuerzo. En cambio, los menores de 35 años, el examen físico, como te digo, los antecedentes, el electrocardiograma, y si el individuo lo requiera para ver aptitud física, ver cómo está entrenado, ¿no?, se puede hacer una ergometría o algún otro estudio complementario, que es el ecocardiograma. Sí o sí, incluso en el examen médico del EMAC lo sugiere entre los 16 y 18 años tener un ecocardiograma, porque a esa edad donde puede haber cambios en el corazón que sugieran la miocardiopatía hipertrófica, que es la causa más frecuente de esa edad, como te decía antes. La idea es siempre otorgar el apto en la medida que uno puede hacer alguna actividad, y si no puede hacer la actividad del alto rendimiento, se lo adapta para hacer una actividad de menor intensidad. La tarea a veces de los médicos relacionados con el deporte es prescribir la actividad física acorde a cada individuo en particular. Hay gente, más allá de la parte cardiovascular, hay gente que tiene problemas de columna y en una de esas no está indicado hacer el CrossFit, otros tienen problemas de rodilla y en una de esas no les es bueno correr y es mejor hacer bicicleta o ir a la pileta. Entonces uno le va sugiriendo qué actividad hacer de acuerdo al nivel de cada persona en particular o antecedentes patológicos que tenga cada uno. El chequeo médico, como primera medida, sirve para conocer el nivel de condición física de la persona, algo indispensable, ya que al realizar un deporte de alto rendimiento se pueden sobrecargar los distintos sistemas fisiológicos. Por otro lado, sirve para identificar posibles riesgos coronarios, entre ellos la muerte súbita, que está íntimamente vinculada con los excesos en el entrenamiento físico. La muerte súbita es un evento fatal, no esperado, no traumático, que ocurre dentro de la primera hora de comenzados los síntomas en una persona aparentemente sana. Por eso se aclara aparentemente sana. En el contexto del deporte se presenta durante la práctica deportiva o hasta una hora después de finalizada la práctica. En los últimos consensos se habla también de 24 horas. Generalmente en las personas que presentan esta muerte súbita se dice que la semana previa han tenido algún síntoma, algún disconfort, algún malestar, que generalmente lo dejaron pasar por alto. A veces hay un montón de factores y a veces el deporte actúa como gatillo. Bueno, un corazón predispuesto, 40 años, como te decía, mayores de 35, ya tienen antes probabilidad de tener problemas cardiovasculares relacionados con las coronarias, y un deporte intenso puede hacer que la placa ateromatosa en las coronarias se desprenda, forme un coágulo y tape las coronarias, te haga un infarto masivo, que es lo más
peligroso, digamos. El examen médico a veces y el estado de salud de la persona son muy dinámicos. Yo te puedo hacer un examen médico, como hablábamos recién, con todos los protocolos, los criterios y todo lo demás, pero si después la persona toma anabólicos y no nos dice, o consume drogas, cocaína, que está muy relacionada con espasmo coronario y te puede desencadenar un infarto haciendo actividad física, o algún otro tipo de sustancia, o hacer actividad física a 40 grados a las 2 de la tarde sin tomar buena cantidad de líquido, son todas cuestiones colaterales que uno no puede manejar. Entonces también se puede desencadenar una muerte súbita teniendo todos los estudios normales. Entonces, ¿y por qué? Y sí, ¿por qué? Porque a veces pasan un montón de otras cuestiones que hay que evaluar en su momento, que pueden afectar la salud de nuestro corazón. Consejos útiles antes de iniciar una actividad deportiva. Cumplir con una evaluación médica completa. Adaptar el tipo y características del ejercicio a los antecedentes y condiciones de salud. Trabajar con un equipo interdisciplinario. Consultar a una nutricionista para un plan alimenticio y a un profesor de educación física para el plan de entrenamiento. Siempre iniciar con el entrenamiento de manera progresiva, nivelando las cargas para que el organismo se adapte al ejercicio.